Continuando con la anatomía del húmero, vimos la extremidad proximal, vimos algo también de la diáfisis. Hoy vamos a ver entonces la extremidad distal. Esta extremidad distal, desde el tercio medio condistal de la diáfisis, la metáfisis y la epífisis, se conoce con el nombre de paleta humeral. Paleta humeral porque tiene la forma de una pala. Tiene esta forma. Se conoce entonces como paleta humeral y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La paleta humeral tiene una inclinación, una desviación hacia adelante y le vamos a distinguir una forma aplanada desde adelante hasta atrás, aplanada, a diferencia de la epífisis proximal, por ejemplo, que es totalmente redondeada, de la diáfisis en la parte proximal, que es cilíndrica, y en la diáfisis en la parte distal, que es triangular. La paleta humeral es totalmente aplanada, de adelante a atrás, y le vamos a distinguir una parte llamada tróclea. Esta tróclea o polea, tróclea significa polea, esta tróclea, viéndolo de la parte anterior, este es el húmero derecho y ustedes lo están viendo por delante. Entonces la parte central de la epífisis se va a llamar tróclea. Esta tróclea va a articularse precisamente con el cúbito, de esta forma. Entonces es el movimiento de flexo-extensión que va a dar la articulación húmero-cubital y se articula con el cúbito, con la articulación, con la carilla articular del cúbito para la tróclea. Esta tróclea va a tener una cresta hacia lateral y otra hacia medial, limitándose en la parte superior por una pequeña impresión, una pequeña fosa, conocida con el nombre de fosa coronoidea, porque allí se aloja la apófisis coronoides durante la flexión. La apófisis coronoides del cúbito se aloja en la fosa coronoidea. Por la parte posterior, el húmero, en la cara posterior y en la parte distal, la tróclea se continúa desde adelante hasta atrás. Y en la parte posterior, en la parte superior de la tróclea, va a estar otra fosa más profunda que la anterior, más profunda que la fosa coronoidea. Y esta se conoce con el nombre de fosa olecraneana, porque allí va el olecranon, se aloja el olecranon del cúbito. Durante la extensión, de ahí se aloja, y durante la flexión, la apófisis coronoides. Ya veremos que el cúbito tiene su olecranon y el pico del olecranon con la apófisis coronoides. Y en medio, entre ambas, la gran cavidad sigmoidea. Entonces, esta gran cavidad sigmoidea se articula con la tróclea. Muy bien. La tróclea es un poquito más alta, más elevada, más anterior en la parte medial y un poco menos en la parte lateral. Si yo cubro con mis dedos todas las demás estructuras que están alrededor, solamente voy a ver la pura tróclea. Esta es la tróclea. Hacia lateral de la tróclea voy a encontrar
una estructura totalmente redondeada. A este se le conoce con el nombre de cóndilo humeral, y que es así redondeada, se va a articular con la cúpula radial de esta forma. Durante la flexión, durante el movimiento de flexo-extensión, la cúpula radial se desliza sobre el cóndilo. De esta forma, ustedes ahora lo están viendo por la parte lateral. Por arriba del cóndilo encontramos una fosita muy pequeñita. Decíamos que una muy grande es la fosa olecraniana en la cara posterior, por arriba de la tróclea. Otra más pequeña se encuentra en la parte anterior, por encima de la tróclea, llamada fosa coronoidea. Pues hay otra tercera fosita, y esta es mucho más pequeña, muy pequeñita. Esta se llama fosita radial, y es para la articulación del radio. La cúpula radial se aloja en ese lugar. Aquí lo alcanzamos a observar cómo se aloja durante la flexión, se aloja allí. Entonces tenemos tres fosas en el húmero, que son en la parte distal: fosa coronoidea, fosa olecraniana en su cara posterior, y en su cara anterior también la fosa o fosita radial. Muy bien. Por encima de este cóndilo, que es completamente liso, a manera de una pelotita, de una canica, de un balín, totalmente redondo, se encuentra una prominencia conocida con el nombre de epicóndilo. Entonces, si yo muestro así el húmero, encuentro la tróclea, el cóndilo y el epicóndilo. Epi significa encima, por encima del cóndilo, el epicóndilo. Y este va a servir de inserción para los músculos epicondíleos, tendones de los músculos epicondíleos, que básicamente son los extensores de la muñeca y de los dedos. Entonces vienen aquí los extensores o epicondíleos. Por encima de este epicóndilo encontramos una cresta perfectamente bien delimitada, e incluso en algunos especímenes de hueso muy afilada. Esta cresta se conoce con el nombre de cresta epicondílea, y que hasta la parte del tercio distal de la diáfisis del húmero, aquí se va a insertar el músculo brachiorradial, que va de aquí exactamente, de esta cresta epicondílea hasta el radio. Este es mi radio. Entonces este músculo va de esta cresta, como va mi mano, hacia el radio. Hueso conocido con el nombre de brachiorradial. Y por encima de la tróclea, en la cara ya medial, en el borde medial, una gran prominencia, muy evidente, más evidente que todas las demás que he mencionado. Este se conoce con el nombre de epitróclea. Está encima de la tróclea, se llama epitróclea. También algunos autores le han llamado epicóndilo medial. Entonces tenemos tróclea, epitróclea, cóndilo, epicóndilo, fosa coronoidea, fosita radial, y en la cara posterior la fosa olecraneana. Voy a hacer un esquema para entender un poquito mejor la epífisis distal. Entonces, quedamos que había aquí
una tróclea. Esta va a ser conocida como tróclea. Hacia el lateral de la tróclea encontramos el cóndilo. Por encima del cóndilo encontramos el epicóndilo. Y por encima de la tróclea vamos a encontrar nosotros una prominencia conocida como epitróclea. Por encima de la tróclea encontramos una fosita, la cual se llama fosa coronoidea, y encima del cóndilo otra más pequeñita conocida como fosita radial. Entonces, en forma muy esquemática, esta sería la anatomía de la epífisis distal del húmero. Por encima del epicóndilo encontramos nosotros entonces la cresta epicondílea, donde se inserta el braquio radial. Aquí se insertan los músculos en el epicóndilo, los músculos epicondíleos, que son extensores. Y en la tróclea se insertan los músculos epitrocleares, que son los flexores de la muñeca y de los dedos. Entonces, los flexores se van a insertar en la epitróclea y los extensores en el epicóndilo. Así es como vamos nosotros a considerar el húmero en su porción distal.